¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Si nuestro Dios en este momento nos hablara, si Dios le hablara a usted de una forma personal, si Dios le hablara con su nombre, así como le habló a Moisés, así como, le habló a Moisés a través de aquella zarza ardiendo, o así como cuando nuestro Señor Jesucristo le habló a Saulo de Tarso. Si Dios nos hablara audiblemente, ¿cuál sería nuestra reacción, hermanos? ¿Cuál sería nuestra reacción en ese momento? ¿Cómo reaccionaríamos? Y si fuese así, ¿qué provecho obtendríamos de ello? ¿Qué beneficio podríamos sacar en esto, hermanos? Ciertamente muchas personas hoy en día quieren experimentar esa emoción, ese momento. De hecho, hasta a mí me han dicho que en la noche a esa persona le habló, Dios me habló, Dios me dijo que fuera al parque y que me pusiera a predicar, que fuera para allá, que fuera para acá. Y le dije, y si Dios te habla a ti de esa manera, ¿por qué no me habla a mí? Yo también quiero escuchar su voz. Yo también quiero trabajar para Él. Pero ¿por qué a mí no me habla? Sabemos muy bien, hermanos, que Dios no habla ya de esa manera. Aquella persona que me dijo eso, le dije, bueno, entonces, ¿qué hacemos entonces con Hebreos capítulo 1, versículo del 1 y 2? Dios, habiendo hablado en nuestros tiempos a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Nos ha hablado. Esa frase, hermanos, está en un tiempo presente y continuo, que hasta el día de hoy Dios lo sigue hablando a través de Cristo mismo, a través de su evangelio. Pero gente quiere escuchar la voz de Dios. Cuando la voz de Dios, hermanos, ya no la vamos a escuchar audiblemente, sino que ahora la escuchamos a través de su mensaje, a través de su palabra. Y tal vez usted y yo nos hemos levantado en esta mañana con la predeterminación, con la predisponibilidad de venir y adorar a nuestro Dios, y también de venir y a escuchar palabra de Dios. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Con qué idea? ¿Cuál va a ser nuestra reacción y qué beneficio vamos a obtener de ello? En Hebreos capítulo 3, versículo del 12 al 19, el Espíritu Santo les decía a la iglesia de Cristo, hermanos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En Hebreos capítulo 12, pero dice primeramente, Hebreos 3, versículo del 12 en adelante, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos
participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Puras preguntas retóricas, en donde la pregunta está la respuesta misma. Como diciendo, ustedes saben perfectamente lo que pasó con todos ellos. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Dónde estuvo el problema? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Cómo está nuestra incredulidad en esta mañana, hermanos? ¿Cómo está nuestra incredulidad? No me voy a decir, bien, hermano, por favor, porque no la hay, no la debe ver en ninguno de nosotros. Lastimosamente, a veces podemos decir que creemos en Dios, que confiamos en Dios, pero mientras tú no obedezcas a Dios, tú estarás parte de esa incredulidad y por lo tanto no entrarás al reposo eterno. Por eso, ¿qué provecho obtenemos nosotros, hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios? Hoy en día ha pasado así, hermanos, en donde muchas personas en un mundo religioso se prestan ya no tanto para oír la palabra, sino tanto para experimentar emociones, sentimientos, el sentirse bien. A mí me gusta ir a la iglesia porque yo ahí me relajo, yo ahí me destreso, ¿verdad? Yo ahí me destreso por completo, salgo muy bien animosamente. No es para que te destreses, no es para que te relajes, no es para que lo disfrutes en sí. El culto no es un show, el culto no es un espectáculo. Acuérdese que nuestro gozo, hermanos, siempre va a depender del gozo de Dios. Amén. Amén. Si nosotros hacemos las cosas como a Dios le agrada, Dios se va a gozar, y en ese gozo nos gozamos usted y yo. Mientras tanto, no tenemos ningún motivo, ninguna razón para estar contentos. Pero un mundo, hermanos, quiere escuchar la voz de Dios, palabra de Dios, pero triste y lamentablemente no lo pueden obtener. ¿Y es por qué razón? ¿Por qué, hermanos? Porque no están dispuestos simple y sencillamente a obedecer a nuestro Dios. Disponen su oído, disponen su cuerpo, disponen su presencia, mas no disponen su entendimiento. No disponen su mente para el diálogo, para razonar en la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios mismo decía allá en Eclesiastés capítulo 1, cuando fueres a la casa de Jehová, ¿cuál es la primera advertencia? Guarda tu pie. A la hora de venir ante mí, ten mucho cuidado cómo lo haces. Y después dice, y acércate más. ¿Para qué? Para que te goces, para que disfrutes, para oír. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios.
Esa es la disponibilidad que Dios quiere ver en nosotros. El que prestemos nuestro entendimiento, el que hagamos una comprensión en la palabra de nuestro Dios. Por eso cuando el Espíritu Santo dice, hermanos, como entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis en vuestro corazón, dice, como en la provocación. Serios problemas podemos tener usted y yo, hermanos, si tenemos en nuestro ser, en nuestra mente, un corazón endurecido, y el cual asimismo manifiesta su dureza a través de la desobediencia. Y créalo que ante una situación así no vamos a alcanzar el gozo eterno, hermanos. Dios le había hecho una promesa al pueblo hebreo estando en Egipto: yo los llevaré, los introduciré a una tierra que fluye leche y miel. Palabras figurativas, hermanos, que representaban a una tierra, hermanos, rica en esencia, una tierra productiva, una tierra donde fluye leche y miel. Pero a consecuencia de su obstinación, de su rebeldía constante, hermanos, toda aquella generación no pudo entrar, no alcanzó el reposo eterno de nuestro Dios. El mismo Espíritu del Señor nos dice. La dureza, que es producto de la incredulidad, como asimismo la desobediencia, hermanos, la vemos en un mundo externo. Mucha gente, hermano, no quiere ni siquiera oír la palabra de Dios. Usted se pone a platicar con alguien acerca de la palabra de nuestro Dios y está ahí un tercero y nada más escucha el tema de Dios, inmediatamente sale. Corre, no quiere oír, no quiere saber de Dios, no quiere saber de la palabra. A veces nosotros nos cuestionamos por qué pasan tantas cosas aquí en Estados Unidos, porque estamos sacando a Dios de nuestras escuelas. ¿Y a consecuencia de qué? Porque estamos sacando a Dios de nuestros corazones, principalmente de eso. En un billete dice: en Dios confiamos. ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Tú confías en Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Y qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo al respecto? No podemos nosotros presentar una fe a medias, una creencia a medias, hermanos, porque esto a lo único que nos va a llevar es al tormento eterno y no al descanso eterno. El pueblo judío, el pueblo hebreo judío, hermanos, lamentablemente sufrió estas terribles consecuencias. Y si usted y yo no aprendemos de la historia, también usted y yo vamos a perecer en este desierto del mundo. No vamos a obtener la entrada al reposo eterno. ¿Cuán necesario entonces es que si nosotros oyemos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón? La exhortación, la primera exhortación que Dios le daba a su pueblo, hermanos, en aquel tiempo, y que hasta el día de hoy, en el tiempo que se escribió esta carta, se le decía no a un mundo externo, no a un mundo religioso, se les estaba diciendo a la iglesia del Señor, al pueblo mismo de nuestro Dios: no endurezcáis vuestro corazón. El tema central, hermanos, de la carta a los hebreos es la preeminencia de Cristo en todo y sobre todo. Porque la iglesia en aquel tiempo, hermano, le estaba dando más prioridad a la ley de Moisés, le estaba dando más prioridad al sacerdocio levítico.
Estaban creyendo otra vez más en los ángeles, y es por eso que el Espíritu Santo, hermanos, está poniendo a Cristo como superior en cuanto a la ley de Moisés, superior en cuanto al sacerdocio levítico. De hecho, vamos mucho más allá, que es aún superior hasta el sacerdocio levítico, superior a los ángeles. Porque triste, lamentablemente, hermano, la iglesia en aquel tiempo se estaba desviando de estas cosas, en estas cosas. Estaba cayendo nuevamente en la incredulidad. Y eso puede pasar también en nosotros cuando en vez de ir hacia adelante, estamos haciendo como los cangrejos, que creo que son los que retroceden, ¿no? Caminan hacia atrás. No, hermanos, no. Y esto es síntoma de incredulidad, un corazón endurecido. De hecho, la misma palabra, hermanos, clerunete, que empieza con S de sol, pero clerunete implica endurecido por la sequedad. ¿Sabe, hermanos, cuáles son los efectos que produce el sol en una tierra? Varios efectos que produce el sol. Por ejemplo, en una tierra mojada, ¿qué es lo que hace? En un montón de tierra mojada, ¿qué es lo que hace? Lo endurece. Y si usted expone una barra de mantequilla al sol, ¿qué es lo que hace? La derrite, ¿verdad? ¿Qué efecto está produciendo en nosotros la palabra de nuestro Dios? ¿Nos está endureciendo o nos está ablandando? ¿Qué efecto produjo Dios con su palabra en el corazón del faraón de Egipto? Él dijo: yo endureceré su corazón con mi palabra. No es porque Dios ya había predestinado que el faraón no obedeciera. No, hermanos, Dios no controla nuestra mente. Dios no manipula nuestra mente. Todos tenemos un libre albedrío, la libertad de elegir, de decidir por nosotros mismos. Sino que Dios sabía, hermanos, cuál iba a ser la reacción del faraón ante su palabra, que iba a ser rebelde y obstinado y desafiante sobre todo. Y ese es el producto, eso es lo que produce la palabra de nuestro Dios, que a veces endurece los corazones de las personas cuando se deben de ablandar. Endurecido por la sequedad se refiere a un corazón necio, la necedad, la terquedad causada por la incredulidad. Por eso el Espíritu Santo dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo. Aparte, hermanos, que esa palabra escacos implica de maldad. La maldad es enfermedad también. Es como cuando a veces le preguntan: ¿cómo andas? Ando bien. Malo. No en un sentido moral, sino en un sentido físico. Pero se usa esa misma palabra. Es decir, hermanos, que a veces cuando se habla de un corazón malo, de incredulidad, se habla de un corazón enfermo por la incredulidad. Y que eso hace que endurezcamos nuestro corazón. Desafortunadamente, muchas personas hoy en día, hermanos, no quieren saber de Dios. ¿Por qué razón? Porque saben que sus pecados están enfrente de Él. Porque saben que sus pecados los confrontan a sí mismos. Y lo peor de todo, porque no quieren abandonar esa condición. Quieren seguir disfrutando los deleites de la carne, los deleites del pecado. Y porque tristemente están siendo engañados por los deseos engañosos, como dice Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera, en cuanto a nuestra pasada manera de vivirse, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos, hermanos, son los que depravan y corrompen al ser humano. Cuando el pueblo judío oyó las palabras de nuestro Dios por boca de Moisés, hermanos, en su corazón había dureza hacia nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón?
porque su corazón no estaba en las promesas de nuestro Dios. Es decir, la mirada de ellos no estaba en la promesa de Dios, en lo que Dios les había ofrecido, sino que triste, lamentablemente, hermanos, su mente y su corazón estaba en Egipto. Mire, vaya conmigo allá en Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo del 16 en adelante. Números 11, versículo del 16 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 hombres, 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos y llevaré contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera carne, a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Moisés le va a decir: Jehová les dará a comer carne, y se van a saciar a tal grado hasta que las van a aventar por las narices. Se van hasta hastiar de ella. Ya no van a ni querer más comer carne. Pero dice Dios está desnudando, poniendo a la luz los pensamientos del pueblo, lo que ellos decían ocultamente, lo que ellos murmuraban. Como quisiera comer carne. Sin embargo, estamos en esta pobreza, en esta situación. Estábamos mucho mejor en Egipto. En Egipto, en donde trabajabas todo el día, no tenías libertad, eras un esclavo. Ciertamente después, en los días festivos, te gozabas con los egipcios, comías de sus cerdos, comías de sus reses, participabas de sus fiestas paganas. Todo eso era lo que ellos extrañaban, anhelaban. Y no se estaban dando cuenta, hermanos, que estaban menospreciando las promesas de Dios. Increíble. ¿Dónde estaba la mente del pueblo? En el pecado. ¿Dónde estaba la mente del pueblo? En los deleites, y no en las promesas de nuestro Dios. Por eso el Señor decía allá en Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, no se llenen de confusión. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy. Ese era el camino. Ese era el lugar a donde iba a ir el Señor: a la cruz, a la crucifixión. Porque a través de ese camino uno es donde llega a las promesas de Dios. Nuestra fe está basada en las promesas eternas de nuestro Dios, hermanos. Siempre debe estar basada en las promesas eternas de nuestro Dios. No en lo material, no en lo temporal. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, de repente a nosotros construir una casa como si fuera una mansión, y luego viene un tornado y se lleva todo, y te quedaste sin nada? Yo digo que no sea bueno superarse. Claro que es bueno superarse, que en la vida tener algo mejor para la familia, claro que sí. La cuestión es de que no pongas tu fe en ello, no pongas tu confianza en ello. Manténla siempre en las promesas eternas de nuestro Dios, para que en algún momento tu corazón no te engañe y te haga mirar hacia atrás, como lo que pasó con la esposa de ¿quién? De Lot. Cuando la advertencia de los ángeles del Señor le dijo: no volteen atrás, si voltean atrás morirán. ¿Qué hizo que esta mujer volteara atrás? Sus pertenencias,
sus cosas materiales, mi casa, mis amistades, lo que yo tenía y vivía allá, la hizo voltear atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Saben lo que es el simbolismo de la sal? Perpetuidad, preservada para el castigo eterno. En eso queremos terminar, mi hermano, mi hermana. ¿Queremos perecer en este desierto de este mundo de pecado? ¿Queremos eso, hermano, realmente? Mantengamos siempre nuestra fe, hermanos, en las promesas eternas de nuestro Dios y no en lo que hemos dejado atrás. ¿Qué era lo que decía el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses, en el capítulo 2? Vaya conmigo a la escritura en Filipenses capítulo 2 y mire lo que dice el apóstol Pablo. Él ha dejado atrás, ¿ok? Él ha dejado atrás. Aunque él era, acordémonos que antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, es decir, nació en Tarso, pero era de descendencia judía, era de la tribu de Benjamín, una tribu mucho más celosa, mucho más tradicional, mucho más apegada a la ley, que él aventajaba hasta fariseos, hermanos, los dejaba atrás en cuanto al conocimiento de nuestro Dios. Mas sin embargo dice que él hasta aún era irreprensible en cuanto a la ley. Y aún así él dice allá en Filipenses 3 versículo 7, Filipenses 3 versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. ¿A quién? A Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo lo dejé todo atrás. La mente de Pablo, ¿dónde estaba? En las promesas eternas de nuestro Dios. Y es por eso que esto nos ayuda, hermanos, a ser más receptibles en cuanto al conocimiento de nuestro Dios, más abiertos, un corazón más predispuesto a Dios, para confiar siempre en Él, para estar siempre en Dios, hermanos, y que siempre la enfermedad de la incredulidad la mantengamos afuera. Así es como principia, cómo viene la fe. La fe viene por el oír, lo estamos señalando, y como resultado benéfico, favorable para nosotros es la fe. Porque dispusimos nuestro entendimiento, nuestro intelecto en el razonamiento de la palabra de nuestro Dios. Y hemos comprendido, hemos conocido a Dios y hemos conocido nuestra situación y lo grave que resultaría si nos volviéramos atrás. Pero no vamos a hacer eso, porque entonces vamos a caer en la enfermedad de la incredulidad. Cuán importante es entonces, hermanos, que tampoco ni usted ni yo endurezcamos nuestro corazón. Dios sabe, hermanos, que la próxima reunión que tengamos, ya sea es el miércoles o el domingo, usted va a venir con un corazón mucho más predispuesto a oír su voz, a oír su palabra a través de la Biblia. Amén. Amén. Claro que sí, hermanos, y que será para la honra y gloria de nuestro Dios. Y no solamente esto, no seamos desobedientes. No, hermano, no consintamos el pecado en nuestra vida. Algunos dicen, pues, si todos pecan, hombre, ¿qué más da un pecador menos, un pecador más? Es poquito. No, ni poquito. Ciertamente, hermanos, el cristiano ya nosotros no practicamos el pecado. Nosotros ya no practicamos el pecado. Nosotros luchamos contra el pecado. Es muy diferente que cuando usted y yo nos equivocamos, lo que hacemos es reconocer nuestra falta delante de Dios y pedirle perdón. Y pedir perdón a aquella persona que hemos ofendido o a aquella persona que hemos dañado.
Pero le pedimos perdón. ¿Por qué? Porque conocemos el temor a Dios. Sentimos ese temor a nuestro Dios. Pero cuando no hay temor a Dios, hermanos, se manifestará no solamente la incredulidad, sino que también la desobediencia. Y la desobediencia, hermanos, es un reto desafiante para nuestro Dios. Y acuérdense lo que dice el profeta Nahum, que Dios nunca va a tomar como inocente al que es culpable. Al que es culpable. Por eso dice el Espíritu Santo precisamente en Hebreos, en el capítulo 3, versículo del 17 en adelante, nos está hablando de todo aquel pueblo, hermanos, que por su incredulidad perecieron en el desierto, murieron. Hebreos 3, versículo del 17 en adelante, dice la Escritura nuevamente, hermanos, y con quienes estuvo él, dése cuenta, disgustado por una semana, por unos meses, por unos cuantos años. ¿Cuántos, hermanos? 40 años, imagínense. Estuvo disgustado con ellos 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo? Es que cuando ya Dios dice no, hermanos, tengamos cuidado. Hay que aceptar el no. Como el no cuando se lo dijo al rey David, cuando él oraba por aquel niño que había tenido con Betsabé en el adulterio. Y una vez que murió, la respuesta de Dios fue no. ¿Y qué hizo el rey David? Se levantó, resignado y aceptando la voluntad de nuestro Dios. O como cuando le dijo a Moisés, que Moisés le insistía después de haber pecado contra nuestro Dios, porque Dios le había dicho: háblale a la peña y la peña dará su agua. El pueblo, hermanos, que se había quejado de que ya estaban muriendo de sed, que estaban muriendo sedientos, van Moisés y Aarón y hablan con nuestro Dios, y Dios le dice: háblale a la peña y dará agua. Pobre Moisés, hermanos, ya este pueblo ya le estaba agotando las últimas gotas de paciencia también. Y es que liderar, hermanos, a un pueblo rebelde, obstinado, es muy pesado. Y lamentablemente Moisés perdió la paciencia y se puso ante el pueblo y ante la peña y la golpeó 2 veces. ¡Pa! Haremos salir agua de esta roca. Puso en duda la palabra de Dios. Dios le había dicho: háblale. Y Moisés la golpeó 2 veces. Y mire lo maravilloso de Dios, aún así la roca dio agua. Aunque ellos no hicieron lo que Dios había dicho, la roca dio agua, mostrando su misericordia a nuestro Dios para con aquellos sedientos. Pero después Dios los llamó a cuentas. Por cuanto no me glorificaste ante mi pueblo, ni tú ni Aarón entrarán a la tierra prometida. Ambos murieron. Aunque Moisés insistió en Deuteronomios, hermano, en el último capítulo, Dios insistió con Dios: permíteme, porque lo llevó a un monte alto y le mostró, dijo: mira, esta es la tierra que les voy a dar. Mírala, admírala, un hermoso valle verde desde donde miraba hasta donde terminaba, bellísimo el paisaje. Y Moisés decía: permíteme entrar. No, Moisés, no vas a entrar. Dios, permíteme entrar. Basta, Moisés, no entrarás. Y Dios le dio algo mucho mejor, hermanos: vas a ser reunido con tu pueblo. Ha dicho Moisés: uy, qué bueno. Ya se acabó toda mi carga, todo mi trabajo. Vas a reunirte con tu pueblo. Pero Dios le dijo que no. Pero ¿qué pasó con todos aquellos hermanos que desobedecieron? Usted lo está viendo en la diapositiva. Por haber murmurado contra Moisés y contra Dios, decían: ya estamos hastiados de este pan tan liviano. Se quejaron delante de nuestro Dios, hermanos, y Dios les envió serpientes ardientes para que fueran mordidos por ellos. Usted lo puede confirmar eso, hermanos, en Números, en el capítulo 11. Y empezaron a morir, hubo gran mortandad. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? La muerte. ¿Okay?
La paga del pecado es muerte. Perdón, es Números capítulo 21, el versículo del 1 al 9. Okay. Y cuando el pueblo, hermanos, vio tanta mortandad, fueron con Moisés y le dijeron: intercede por nosotros, ora a nuestro Dios para que Dios los perdone. ¿Y qué hizo Moisés? Como era un hombre manso y fiel a nuestro Dios, hermanos, va ante nuestro Dios e intercede por ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios, hermanos? ¿Acaso Dios quitó las serpientes? Usted puede ver a través del pasaje que Dios quitó las serpientes. Hazte una asta y pon una serpiente en ella, para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente fuera y la mirare, quedará sano. Dios no quitó el problema, pero puso la solución. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Era una prueba para que el pueblo volviera a confiar en Dios. Uno de ellos era mordido, ya sabía lo que tenía que hacer. Ir, confiar en las palabras de Dios e ir hasta donde estaba la serpiente, mirarla y sanaría. Y este silogismo, hermano, lo usó nuestro Señor Jesucristo. Así como Moisés levantó una serpiente en el asta, así será levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel que lo mire, que recurra a Él en confianza y obedeciendo a la voz de nuestro Dios, será sanado. ¿De qué? Del pecado. Okay. Pero a consecuencia de la desobediencia, muchos murieron. Y lamentablemente, hermanos, en un mundo religioso, no solamente muchas personas están muriendo en el pecado, sino que aún triste, lamentablemente, en la iglesia de Cristo está habiendo mucha mortandad espiritual. Están muriendo por el pecado, porque no están practicando la justicia de nuestro Dios, porque se están volviendo a su vida pasada. El apóstol Pablo lo decía en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ustedes creen que Dios así se complace viviendo en el pecado? No erréis, de ninguna manera. ¿Qué pasaba con los hermanos de la iglesia de Cristo en Éfeso, hermanos? En Efesios capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, todo tipo de pecado. Dice que perdieron la sensibilidad, el cuidado, el temor. Y es que, hermanos, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Cuando se pierde el temor, se pierde el respeto. A veces nosotros como padres, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos de una forma así el respeto. A veces con mi difunta esposa, a veces cuando uno de mis hijos se ponía muy necio en el culto a nuestro Dios, lleva a la mujer, ya sabe, sí, ahorita le voy a dar su dulce. Lo llevaba al baño y le daba su dulce. Ya venía mi hijo bien mansito. Ya sabía. Corrige, instruye al niño. Corrígelo. Aquel que no es corregido por su propio padre, dice, puede ser considerado como ¿qué? Palabras fuertes, como un bastardo. Okay. Dios instruía a su pueblo, Dios lo enseñaba para que fueran obedientes a Él. Lamentablemente, hermanos, fueron desleales, fueron desobedientes, y mucho pueblo pereció en el desierto. Lamentablemente hoy en día muchos cristianos están pereciendo en este desierto actualmente. Todo por cuanto tener un corazón incrédulo y un corazón desleal a nuestro Dios. Que pueden estar escuchando, se pueden estar reuniendo así como nosotros hoy en día, pero su mente está cautiva en el pecado. Su pensamiento anda en las cosas de la vida. Híjole,
mañana tengo que trabajar esto, mañana tengo que trabajar aquello, ahorita llegando a la casa voy a hacer esto, bueno, llegando a la casa voy a hacer lo otro, casi no tengo tiempo, acá que vine a la iglesia a perder nomás el tiempo, el hermano no sale más que de esto y de aquello. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Donde esté vuestro tesoro, dice el Señor, ahí está tu corazón. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Esto es cuestión de vida o muerte. No ignoremos el consejo de nuestro Dios. Si oyeres hoy su voz, no tengas un corazón endurecido. Si oyeres hoy su voz, no tengas un corazón desleal, desobediente, porque entonces no entrarás en mi reposo. Pero si en realidad quieres entrar al reposo eterno de nuestro Dios, no te sigas aferrando más a la vida, no te sigas aferrando más al pecado. Cree en el Señor Jesús. Romanos 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Arrepiéntete de todos tus pecados. Hechos 3 versículo 19. Estar dispuesto a confesar el nombre del Señor delante de los hombres en el momento en que te bautizas y ser bautizado para el perdón de tus pecados. Es ahí en donde tu alma quedará completamente limpia de todos tus pecados. Los pecados que tú hayas cometido a nosotros no nos importa. Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Y Él está dispuesto a perdonarte aún hasta lo que hayas hecho en tu vida. Lo que hayas hecho. Siempre y cuando te arrepientas y estás dispuesto a hacer su voluntad. Y cuando Dios perdona, hermanos, Dios borra por completo, elimina, de cuenta que le pica la tecla, ¿cómo se dice? Delete o delete. Se borra todo. Una nueva vida para el Señor. Y todo por cuanto haber escuchado la palabra de nuestro Dios y haber sido sensibles, creíbles a su palabra y haber obedecido a la misma. Amén. Mientras entonamos un himno de invitación, hermanos, que ya nuestro hermano ya está listo con este canto, esta alabanza a nuestro Dios. Meditemos, hermanos, en lo que nuestro Dios nos ha dado. Si realmente deseamos entrar al reposo eterno, ya sabemos qué hacer. No seamos duros, ni seamos incrédulos, sino más que todo, hermanos, seamos obedientes a nuestro Dios, temerosos a nuestro Dios, y eso nos va a llevar a las moradas eternas. Dios les bendiga, hermanos. Amén.